Este es el programa Hablando con Carolina. Nos acompaña la invitada especial, Carolina Antonini, con los temas de inmigración más relevantes. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini, Hablando con Carolina, cada domingo. Aquí estamos listos para hablarles acerca de los temas más importantes en inmigración, las noticias más recientes, todo detallado de una forma súper profesional con la abogada Carolina Antonini, a quien tenemos en la línea. Bienvenida, abogada. Buenos días. Buenos días, Gina. Muy bien. Gracias de nuevo por tenerme hoy hablando contigo acerca de este tema tan importante para toda nuestra comunidad, la cual, tú sabes, necesitamos esta información ahora más que nunca. Y también es muy importante tener a un abogado de su lado, así como la abogada Carolina Antonini, para cualquier caso de inmigración. Por favor, denos la información de su oficina, abogada, y el teléfono. Con gusto. El teléfono es 678-956-8600. 678-956-8600. También puedes visitarme en mi página web, la cual es hablandoconcarolina.com. Puedes venir a nuestra oficina en la 2751 de la Beaufort Highway. Para los que están familiarizados con Atlanta, estamos directamente enfrente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana. Y si quieres una cita, te puedo dar una consulta por teléfono, por video o en persona. Para eso puedes llamar al 678-956-8600. Abogada, vamos a empezar con esta noticia acerca de quién se debe registrar en el website de UCIS, por qué y para qué. Ok, entonces esta es una vieja ley que resucitaron. No es una ley que eliminaron de los libros, sino era una ley que está ahí desde los 40 y básicamente estaba ahí sentada durmiendo, no haciendo nada, por muchas razones. Es difícil de implementar, es difícil de saber quién tiene que hacerlo. Es difícil todas estas cosas, pero en fin de cuentas, esta es una ley para un registro de personas en los Estados Unidos quienes no son ciudadanos. Y la preocupación que nosotros tenemos, por supuesto, es que ahora van a tratar de requerir que todo el mundo esté registrado con el gobierno, enfocándose con las personas que quieran deportar. Y al forzarle esta ley de registro, básicamente lo que quieren es tener a la mano la información de las personas que están aquí. Obviamente es conveniente para el gobierno. Si esto fuera una ley que hubiera continuado, que se hubiera hecho, que no se utilizara para cosas nefarias, quizás esto no fuera un shock tan grande, pero para todos nosotros que estudiamos la historia, siempre nos da preocupación cuando un gobierno quiere obtener nombres, direcciones, informaciones, huellas de una población grande, la cual claramente quiere hacer cosas contra esa población. Entonces, es problemático, va a ser un requisito, es un requisito bajo la ley, y este es lo que ellos han despertado, la ley del registro de personas quienes no son ciudadanos. Entonces, lo primero que yo le digo a todas las personas es que hay personas que no tienen que registrarse, hay personas que ya se consideran registradas, y hay otras personas que bajo la ley van a tener que registrarse. Yo no quiero que ustedes asuman en cuál categoría caen. Yo quiero que ustedes tengan una conversación con su abogado. Tengan una conversación con su abogado porque no solamente tienen que determinar si se tienen que registrar y cómo hacerlo, pero muchas personas van a tener que tener una conversación acerca de las consecuencias si eligen no hacerlo o las consecuencias si eligen hacerlo. La ley va a requerir que lo hagan, pero obviamente cada individuo va a tomar una decisión independiente y mi preocupación es que tomen una decisión apropiadamente, entendiendo todas las consecuencias, cómo se hace, qué se puede poner, qué se dice, qué no se dice, etcétera. ¿Okay? Pero en general, la oficina del CIS tiene un formulario y el formulario ya está puesto en el website. Eso no significa que ellos tienen un proceso, pero la aplicación, se tiene que llenar una aplicación. Supuestamente después de esa aplicación, la persona va a ser invitada a dar huellas, fotos, etcétera, para quedar registrado y va a tener que portar con la persona comprobante que se registró. Esto se va a hacer por medio del UCIS y es por medio de la página web de ellos, donde van a llenar la aplicación
donde van a recibir comprobantes de que llenaron la aplicación y donde van a recibir la cita para las huellas. Pero de nuevo, esto no es algo que yo recomiendo que se haga sin primero hablar con un abogado para que entiendan el proceso, si tienen que hacerlo ustedes, quiénes sí, quiénes no, consecuencias de hacerlo, consecuencias de no hacerlo, planes, etcétera. Abogada, ¿quién tiene que registrarse? En la página de UCIS y el anuncio tiene una lista de personas quienes tienen que registrarse y una lista de personas quienes no tienen que registrarse. La lista no es clara y aparentemente se contradice ella misma. Sabemos que las personas que tienen menos de 14 años no tienen que registrarse. En el momento que cumplen 14 años, si estás en los grupos que tienen que registrarse, el registro es mandado y los padres tienen la consecuencia de no registrar a sus hijos una vez que cumplen los 14. Sabemos que no se tienen que registrar las personas nativas americanas nacidas en Canadá, ¿ok? Los indígenas americanos, quienes nacen en Canadá no tienen que registrarse. Los residentes permanentes no tienen que registrarse. Las personas quienes entraron bajo un parol que se llama el 212D5 no tienen que registrarse. Cualquier persona que entró con una ESTA o con una visa no tiene que registrarse. Cualquier persona que hizo un proceso consular para que le dieran una visa no tienen que registrarse. Cualquier persona que está en proceso de deportación no tiene que registrarse. Cualquier persona que ya tiene un permiso de trabajo no tiene que registrarse. Personas que ya aplicaron para la residencia y otros formularios no tienen que registrarse. Personas que tienen una visa fronteriza no tienen que registrarse. Y la razón es que ya están registrados. La razón es que en cualquiera de estas situaciones, excepto la situación de una persona que tiene menos de 14 años o una persona es indígena americana, en todas las demás de estas situaciones ya inmigración tomó huellas, tomó fotos, tiene tu información biográfica, sabe dónde estás, sabe tu dirección, etcétera. Entonces, ninguna de estas personas tiene que registrarse y esto es lo interesante bajo la ley. Aún así que el estatus que tú tienes expiró, vamos a decir que entraste con una visa y te sobrepasaste de tu visa. El hecho de que tenías la visa es suficiente para el registro. El hecho de que se expiró no te crea en ti una obligación adicional a registrarte. También esta excepción al registro es válida, aún así lo que hayas aplicado te lo negaron. Vamos a decir que tú aplicaste para la residencia. Aplicas para la residencia, te toman huellas, etcétera. Estás exento de la ley del registro. Y después te niegan la residencia. El hecho de que te negaron la residencia no es causa para que tú tengas que registrarte. Una vez registrado, estás registrado. Ahora, ¿quién no está registrado? Una persona quien entró ilegalmente, sin inspección, sin admisión, sin parol. Todos los canadienses quienes entran a los Estados Unidos sin necesidad de visa. Esa gente no está registrada. Muchas personas quienes aplicaron para alivios temporales como el DACA o TPS, aparentemente no están registrados y no entendemos por qué, y esto es uno de los conflictos, así que las personas particularmente con DACA o TPS no tomen esto como obligación a registrarse, no obligación a registrarse, no sabemos todavía, pero están en la lista de no registrados. Y después dice cualquier persona que no tiene evidencia de registración. No tenemos la menor idea qué significa evidencia de registración. Claro. Ninguna idea. Abogada, como está la situación ahorita, ¿qué persona que está indocumentada aquí va a querer registrarse? Bueno, entonces, estas son dos preguntas en realidad, Gina. ¿Por qué? Porque si eres requerido bajo la ley a registrarte y no te registras, vas a estar en violación de la ley. Muchos abogados
espero que la gran mayoría de abogados, no esté teniendo conversaciones con sus clientes acerca de violar la ley, sino que esté teniendo conversaciones con su cliente acerca de hacer lo que tienen que hacer y prepararse y tener un plan, ¿verdad? El asunto es que nosotros no sabemos en realidad quién en realidad tiene que registrarse, cómo, cuándo, cuál es el proceso, porque todavía no hay un proceso publicado. Hay el formulario, hay el anuncio, pero no hay el proceso. Entonces, es un poquito difícil a la persona qué hacer. Sabemos que últimamente un abogado no le va a recomendar a su cliente que viole la ley. Un abogado va a querer determinar, número uno, si la ley le aplica a la persona, porque sí, porque no. Si hay un argumento de que la ley le aplique o no le aplique, si aplica, qué es lo que va a pasar, qué opciones tiene, etcétera. Entonces, el punto de nosotros hablar de esto inicialmente es para que la gente sepa, no hay información completa. Tenemos el anuncio, tenemos el formulario, tenemos la lista preliminaria de inmigración, pero tenemos muchas preguntas. No queremos que la gente aplique sin consejo legal. Hay personas que piensan que tienen que registrarse, que no lo tienen que hacer. Hay personas que la lista no incluye, que no sabemos. Y esas personas, si no están incluidas ni en la lista del sí, ni en la lista del no, tienen un problema, porque no saben si ellos están registrados o no. Y de nuevo, en todo esto, el gobierno no ha dicho qué es la evidencia del registro. ¿Cuándo empieza este proceso, abogada? No sabemos. No sabemos porque sabemos de nuevo, ellos van a moverse rápido en esta situación, porque ellos lo que quieren es, en mi opinión, tener una lista de todo el mundo quien está aquí ilegalmente. En mi opinión, esa es la meta de esto. La meta de esto no es lo que era antes, cuando esta ley pasó, lo cual es asegurarse y regular a las personas para asegurar de que no hay nadie aquí peligroso, sí, claro, que le pueda causar daño a los Estados Unidos. Hay otras maneras de mantener control de quién está aquí. Por ejemplo, si tú le das a las personas seguro social y licencia, vas a saber dónde está todo el mundo. Entonces, claramente, esto es un proceso diseñado para determinar los sí y los no. Y últimamente, un abogado no les va a decir a nadie que viole la ley. Sí. Pero un abogado sí les va a decir a una persona, si la ley no te aplica, no te aplica. Si la ley es injusta y hay que pelearla, hay que pelearla. Si la ley te aplica, tienes que tener esto preparado. Y este es el mensaje más importante de esta conversación. Y eso a través de los años usted siempre lo ha sugerido. Así que por favor, para las personas que nos escuchan en esta mañana y quieran más información, quieran hablar con un abogado, les invitamos para que hablen a la firma de abogados Antonini y Cohen con la abogada Carolina Antonini. Abogada, por favor, denos su número de teléfono. Claro, porque aunque si tú vienes a una consulta hoy, yo no te pudiera decir exactamente de este proceso, pero una vez de que yo tengo tu información y una vez de que yo sé lo que se puede, no se puede hacer con tu vida, etcétera, es mucho más fácil yo entonces poder contestarte la pregunta. Sí. De qué pasa si me registro, me debo registrar, cuándo, qué pasa si no me registro. Y sabemos que el gobierno piensa aplicar a penalidades civiles y penalidades penales, criminales, o sea, cargos criminales, los cuales son crímenes menores, contra personas que rehúsen registrarse, pero la pregunta va a ser qué significa eso y cuál es el intento que la persona tiene que tener. Pero bueno, el teléfono de la oficina es 678-956-8600, de nuevo es 678-956-8600 y mi página es hablandoconcarolina.com. Bien, abogada, pasemos a otro tema y esto es acerca de las pausas que hay en ciertas solicitudes. ¿De qué se trata? Sí, recibimos el anuncio de esta administración de que hay ciertos grupos de personas quien el gobierno va a pausar la adjudicación de ciertas aplicaciones, ciertos alivios, ciertos recursos que las personas tengan. Y específicamente, esto está diseñado a investigar lo que ellos dicen supuestamente por fraude, aunque no tenemos la menor idea de qué están hablando, de personas que vinieron bajo los 3 programas de Biden. Las personas que vinieron bajo el paro humanitario de Venezuela, Cuba, Nicaragua, ese tipo,
Las personas que vinieron bajo el programa de unidad familiar humanitario para las personas que ya habían sido pedidos cuando estamos más cerca de su fecha de prioridad, que es la unidad familiar, y el programa para las personas de Ucrania. Entonces, si tú entraste a los Estados Unidos con uno de estos paroles humanitarios, uno de estos 3 programas de parol humanitario, el gobierno ha anunciado que si tú tienes una aplicación pendiente, por ejemplo, una aplicación de residencia, una aplicación de permiso de trabajo, etcétera, van a pausar la adjudicación, o sea, la decisión de esa petición. Entonces, vamos a decir que tu hermano entró con una visa de turismo, tú entraste con uno de estos paroles humanitarios y los dos han sido pedidos por sus esposos ciudadanos. El proceso, y a la misma vez, el proceso de tu hermano, quien entró con una visa de turismo, va a seguir normal. El proceso tuyo va a ser congelado. Congelado hasta que el gobierno determina si tú, en tu caso, cometiste fraude. De nuevo, no sabemos a qué se refieren, no sabemos en realidad qué es lo que están planeando. Esto es una excusa, obviamente, pero a este punto, cualquier persona que entró con un parol, programa de parol de Biden, no va a tener soluciones en sus casos, y yo sospecho que eso no incluye a esas aplicaciones o esos movimientos que causan que sean negados más rápidos y sean puestos en proceso de deportación más rápido. Me imagino que ni idea tienen de cuánto tiempo durará esta pausa, ¿verdad? No tenemos ni la menor idea, no nos dijeron cuánto tiempo dura, nos dijeron que las personas pueden seguir aplicando, simplemente no van a tener una decisión hasta después de la investigación, ni siquiera nos han dicho, no han articulado a qué se refieren cuando están hablando de fraude. Vamos a decir que tú entraste con el parol humanitario de unidad familiar porque tenías una petición pendiente de un familiar. Esa petición se hizo años atrás. No entiendo de qué fraude están hablando. Están hablando de fraude porque tu hermano te pidió, pero tú no eres de verdad el hermano. No sabemos. No tenemos la menor idea Ay, Dios mío. de a qué se están refiriendo, de que están investigando fraude. Entonces yo no puedo decir si esto es válido o no, porque yo sé que no es o si lo es, pero sí te puedo decir que esto es extremadamente sospechoso. Me huele quemado, Sí, como sí. decimos en Venezuela, y yo pienso que esto es probablemente una excusa para determinar si hay alguna otra manera legal de lidiar con estos paroles de Biden, de una manera donde la persona pueda ser sacada del país o algo así, o qué se pueden hacer, o qué se puede buscar. Pero esto me suena a mí a que esto es una expedición para buscar a ver qué encuentran, y no en realidad que esto es un problema que se identificó porque hubo un fraude endémico. Entonces, la realidad es que no sabemos, pero las personas que tienen una aplicación pendiente y quienes entraron con uno de los 3 programas de Biden van a tener que prepararse para que sus casos sean pautados indefinidamente hasta que el gobierno le dé la gana de decir qué es lo que está pasando o una de nuestras demandas gane. Abogada, para las personas que se encuentran en esta situación en uno de estos 3 programas, ¿qué les sugeriría? ¿Qué deberían hacer en estos momentos? Claramente, si tú tienes uno de esos programas, habla con un abogado. Vamos a asegurar que tu aplicación está perfecta, de que no hay nada que vayan a encontrar que es malo, que hay algo que se tiene que lidiar, que se lidie desde ahora, y para que tengas protección. Por si acaso dicen algo, hacen algo que está fuera de la ley, tratan de deportarte, tratan de negarte y ponerte en proceso de deportación, para que estés acobijado por medio de un abogado quien va a saber pelear y va a saber litigar a tu nombre. Y eso es lo más importante. Abogada, ¿de qué se trata esto de la referencia de casos denegados a la corte de parte de UCIS? Sí, porque tú sabes, todos los días es algo benditamente nuevo. Nuevo. Dios mío, con esta gente. Quiero explicarles. Este es el propósito de básicamente tratar de ahogarnos con cambios de información. Les voy a decir, la peor cosa que pueden hacer es ponerse en pánico, pensar que todo es terrible, que el mundo se va a acabar y no hacer nada. Lo que tienen que hacer es entender que parte de la estrategia de este gobierno es agobiarlos, hacerlos perder fe, porque ellos quieren que las personas se vayan. Si la persona se va por su propia cuenta, es más fácil para ellos. Este es otro cambio negativo, pero esto no es algo nuevo. Cuando yo empecé a ser abogada de inmigración hace 30 años atrás, te voy a decir que los primeros
10 años que yo practiqué, esto es lo que ocurría. Y básicamente es lo siguiente. Inmigración anunció que ellos van a referir casos a la Corte de Inmigración en proceso de deportación o a ICE, y qué van a referir y qué no van a referir y cómo lo van a referir es lo que es este memorándum. Entonces, sabemos que UCIS ya refiere ciertos casos a la Corte cuando son negados. O sea, cuando tú aplicas con UCIS y UCIS te niega, hay ciertos casos que UCIS entonces te manda en proceso de deportación y litigación al próximo nivel, que es la Corte de Inmigración. Por ejemplo, si tú eres un residente permanente condicional y tú fallas en aplicar a tiempo para que te quiten la condición, UCIS puede terminarte el estado de residente temporal y mandarte a ver al juez. Si tú aplicaste para la aplicación, pero fue negada, o sea, tu residencia condicional fue terminada, te van a mandar con el juez. Si tú tienes estatus legal de refugiado o de asilado, y UCIS te lo va a quitar. Una vez que ellos hacen eso, te mandan a ver al juez de inmigración y litigación. Si tú eres negado la NACARA, si tú eres negado el ajuste de estado bajo el HARIFA, que son 2 leyes especiales, una para centroamericanos, haitianos, nicaragüenses, cubanos, y otra es para los haitianos. Si eres negado esos programas, te van a mandar al juez. Si tú aplicas para el asilo y no tienes estado legal, y tu caso de asilo es negado por el oficial de asilo, te van a mandar en frente de un juez. Si eres arrestado y tú dices que tienes miedo al entrar a los Estados Unidos y quieres tener una audiencia de miedo creíble, te van a mandar con el juez. Hay ciertos casos, como los que acabo de decir, donde ya siempre UCIS, cuando negaba el caso, lo mandaba automáticamente a la corte y ellos van a continuar a hacerlo. Pero ahora hay otros casos. Y les voy a decir lo que se dice el punchline, la línea final. Después de que leamos esta lista, se van a dar cuenta que lo que esto significa es que aplicación que UCIS niegue, va a mandarlo al juez. Con la excepción de muy pocas aplicaciones, van a mandarlo al juez. Número 1, cuando UCIS piensa que una persona es un peligro a la nación, tiene actividades terroristas, espionaje, otros actos de seguridad, UCIS va a llamar a inmigración, va a llamar al ICE, va a mandar a la persona en proceso de deportación, quizás referirlo por detención. Ahora, tú a lo mejor me dices o piensas, ¿qué tan tu grupo de personas son sospechosos de ser terrorista o ser espías o cometer otros actos contra la seguridad? Y yo estoy aquí para decirte que hay muchas cosas que las personas pueden admitir de haber hecho que puede causar que esto les aplique. Y son cosas que honestamente te van a sorprender. Te explico. Vamos a decir que tú estás aplicando para el asilo. Y vamos a decir que tú en tu aplicación escribiste que este grupo te estaba buscando, te estaba amenazando, te pidió que le pagaras X cantidad de dinero porque te secuestraron a tu papá. Y tú les pagaste dinero y le diste más dinero, le diste más dinero, le diste más dinero. Aunque no lo creas, el haberle dado ese dinero a un grupo específico que es designado por el gobierno americano como, por ejemplo, un grupo terrorista, y esto es un ejemplo, y sabemos que el gobierno americano está designando pandillas y narcotráfico específicamente para esta barra. Eso significa que tú hubieras admitido haberle dado dinero a un grupo terrorista, y la persona lo que está haciendo es contando su experiencia. Sabemos que la persona no tenía opción, o das el dinero o te matan, y es ilógico que la persona piense, ay, esto pueda causarme problemas. Sabemos también en la lista es cualquier caso que involucre un récord penal. Si tú tienes cualquier arresto y tú aplicas para la residencia, la visa T, la visa U, etcétera, y esas aplicaciones son negadas para UCIS, te van a mandar a ver al juez en litigación, aunque tú hayas aplicado para la visa U, la visa T o la BAGUA o lo que sea. Y si tu convicción es una de las convicciones que sale en la lista de casos donde te tienen que detener, CIS va a coordinar con ICE para que te arresten
y te detengan. Oh. Entonces, esas personas que están aplicando para algo y tienen récord penal, tienen que tener un plan con su abogado, porque existe la posibilidad de que si tu residencia, por ejemplo, tu aplicación de visa U, de asilo, lo que sea, es negada, tú termines no solamente en proceso de deportación, sino también arrestada. Otro grupo es el grupo de casos donde inmigración piensa que hubo fraude o mentiras. En casos donde hay fraude o mentiras y la persona aplica, y vamos a decir que pide un perdón por el fraude o la mentira. Si el perdón y la aplicación es otorgada, chévere. Pero si eres negado, inmigración te va a ver al juez. Te va a poner en litigación. Otro grupo, personas con TPS. Si la persona es negada el TPS, la persona no tiene ninguna otra aplicación pendiente, van a poner a la persona en proceso de deportación. Si la persona, el TPS es negado y esa persona ya tiene una orden de deportación, va a ser referido al juez porque no tienen que referirlo, ya tienen orden de deportación, le quitan la protección del TPS y lo pueden echar del país. Otra gente, y básicamente incluye cualquier persona quien aplicó y fue negada y no tiene ningún otro estado, o sea, básicamente casi todo el mundo, si inmigración le niega, la va a mandar a ver al juez. Déjame darte un ejemplo de una persona que sí y una persona que no. Vamos a decir que tú eres de Venezuela y tú aplicaste para el asilo y aplicaste para el TPS. Y tú tienes el TPS que se acaba en septiembre. Llega septiembre, se te acaba tu TPS. ¿La inmigración te va a mandar a ver al juez? No, porque tienes todavía una aplicación de asilo pendiente. Pero vamos a decir que esa persona viene septiembre y ya la aplicación de asilo fue negada. Ya fue adjudicada y la respuesta era no. Una vez que se le acaba el TPS, esa persona va a ser puesta en proceso de deportación. También personas que aplican para la ciudadanía, pero tienen crímenes que los descalifican contra de hacerse ciudadano, toda esa gente va a ser mandada a ver al juez. En este grupo hay una excepción nada más. Ajá. Hay casos donde el gobierno, donde UCIS tiene el derecho de mandarte a juez por una de las razones que ya dije, pero que eligen no hacerlo porque les demostraste una razón extremadamente fuerte humanitaria que en tu caso en particular merece que UCIS no te ponga en proceso de deportación, pero eso nada más va a ser en situaciones excepcionales y el oficial va a tener que justificar su decisión y tu nombre va a quedar en una lista para que el gobierno sepa cuántas veces los oficiales tomaron una decisión favorable de prevenir que la persona fuera puesta en proceso de deportación, y me imagino que esa lista está diseñada para que los oficiales no quieran hacer esto. Abogada, se nos termina el tiempo. Interesantísima información que nos ha traído el día de hoy. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, tú sabes, como les dije, van a haber muchos cambios. Cada vez que tengan este programa, creo que vamos a hablar de algo diferente, Sí. algo nuevo, o una nueva noticia de algo que hemos hablado. Es sumamente importante que se mantengan al tanto de todo lo que está pasando, pero que no se pongan en pánico, que no pierdan las esperanzas, que no piensan que no hay manera alrededor, porque nosotros somos un país de leyes. Y entiendo que este presidente y su administración van a hacer muchas cosas que en mi opinión no son de acuerdo con la ley. Nosotros le vamos a pelear y va a tomar tiempo, pero últimamente si los Estados Unidos de América va a sobrevivir como nación, como una república democrática, eventualmente las cortes tienen que parar todas estas cosas que están haciendo que son ultravires, que son fuera de la ley. Y el trabajo de ustedes es hacer lo mejor que pueden, tener un plan, tener abogado. Si califican para una aplicación, hacerla, pero hacerla bien, no hacerla con gente que no está preparada, no hacerla con gente que no sabe lo que está haciendo, porque ahora más que nunca, la ayuda de una persona quien no está preparada puede ser fatal. Entonces, este es el momento de hacer las cosas que se pueden hacer, hacerlas bien, no ponerse en pánico y en realidad hacer el esfuerzo que han debido haber hecho muchas personas antes, que tenían la opción, pero hacer el mejor esfuerzo para pelear y para que el caso de ustedes puedan salir del otro lado, ¿verdad? Sí. Salir bien y ustedes ser aprobados.
Abogada, denos la información de su oficina nuevamente, por favor, antes de irnos. El teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600, y visítanos en mi página web, la cual es hablandoconcarolina.com. Fue la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz domingo. Gracias. Chao. Gracias por escuchar Hablando con Carolina. Agradecemos su sintonía y los esperamos en la próxima emisión.